fue una vida, mejor dicho, desde que entramos ahí a la Hacienda Bellacruz. Y de ahí nos pasamos nosotros sufriendo, sembrando la yuca, el plátano, lo que fuera, pero como nos tuvimos que salir de ahí, yo revoloteé, me fui para Pelaya, volví, vine. Fue cuando el señor Humberto Molina me dio para que viviera ahí en el campamento de Bellacruz. Y como esas tierras son baldías, pues yo también me metí. Resulta que los paramilitares estaban aquí en Cimaña. El que comandaba era el Guajiro. Y él fue allá al campamento y me dijo, ya yo tenía 11 años de estar ahí, que iban a necesitar el campamento. Y yo decía, ¿y para dónde cojo yo ahora con estos pelados? Y yo, si el vivir mío era con el termo en el hombro o vendiendo boli, como todo mundo aquí en Cimaña lo sabe. Ese era el vivir mío, en los colegios, de noche en el parque. Para nosotros el territorio es la vida, es el todo, porque en el territorio está la tierra, está el agua, está el trabajo, está el futuro de nuestros hijos. En el territorio está todo, está nuestra cultura, está todo el quehacer y deshacer de lo que nosotros somos. Entonces por eso nosotros queremos volver a la tierra para defender nuestro territorio, para sentirnos autónomos dentro de nuestro territorio y para poder tener esa protección y ese amparo que el mismo territorio nos brindaría. El despojo de tierras ha tenido impactos directos en la vida de los campesinos, afectando las formas de producir y de relacionarse con el territorio. El caso de Bellacruz es un ejemplo de ello. Un grupo de campesinos ha pasado por todos los tropiezos en la reclamación de un territorio que cultivaron durante 25 años. Su historia está atravesada por la violencia, pero también por la resistencia, y es un espejo en el que muchos campesinos y campesinas de nuestro país pueden mirarse. Que por qué hubo tantos muertos, por qué hubo tantos desplazamientos, tantos despojos, tantos desarraigos en una región, y en esa misma región donde hubo toda esa circunstancia, hoy en día vemos unos monocultivos extensivos de palma, en otras regiones vemos unas extensivas de ganadería, y así por lo consiguiente. Entonces este fue como un proyecto diseñado desde mucho anterior y con participación de organismos internacionales y nacionales para poder acaparar esas tierras, porque son supremamente importantes y muy interesantes para los que hoy en día las tienen en posesión. Y de ahí nosotros, pues gracias a la Asociación de Azocadar, nosotros nos hemos también valido y así hemos ido. Pero Hacienda Bellacruz no nos ha hecho nada, no nos ha dado nada, ni tierra, ni nada, ni nos dan solución. De ahí nos metimos otra vez allá en el campamento a ver si nos solucionaban. ¿Qué hicieron? Meternos para esos antimotines. O sea que los intereses que hay sobre esas tierras son mayores a la capacidad de las autoridades que existen en Colombia, que todo lo manejan, todo lo manipulan y todo lo pueden, y ahí se nos agota a nosotros como esa esperanza de volver a ella, porque no vemos lógica en la institucionalidad del Estado. En esta emisión veremos cómo esta dinámica investigada por la Comisión de la Verdad para ayudar a entender lo que nos pasó en el marco del conflicto armado afecta no solo a la población campesina, sino que también rompe la seguridad alimentaria y fragmenta la identidad del colombiano. Además, veremos cómo para los campesinos y las campesinas es importante volver a la tierra para cosechar la esperanza. Bueno, el despojo debe ser entendido no solamente que una comunidad campesina o étnica haya perdido su finca, su parcela o su territorio colectivo por efectos del conflicto, significa perder la vida misma. Por eso se habla de despojo territorial. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre cuando por diversas razones, incluso cuando se entremezclan acciones del Estado, ¿cierto? Por ejemplo, por acciones o efectos de acciones militares,
la confluencia de actores armados ilegales, en su momento de guerrillas, de paramilitares, incluso de bandas criminales. Hay una confluencia de hechos que hemos vivido en los territorios relacionados con asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas, masacres, asesinatos de líderes y lideresas que causan desplazamientos masivos y también confinamientos que hacen que estas comunidades tengan que abandonar sus territorios. El despojo se materializa cuando esos territorios o esas parcelas son transadas y son explotadas por terceros, algunos de estos particulares, en otros casos empresas. Ha ocurrido que sin consultar el mismo Estado ha otorgado títulos, por ejemplo, de exploración y explotación mineroenergética, y cuando las comunidades han intentado retornar, se encuentran que su territorio ya no es el que era antes, está explotado con algún monocultivo o allí se está desarrollando alguna explotación de algún mineral. Estos ranchos que se ven al fondo es la similitud de la resistencia que tuvimos nosotros a Socadar en el 2015, cuando nos tomamos por las vías de hecho la vereda Venecia y fuimos desalojados y nos hicimos al frente resistiendo 7 meses, donde nació el auto y donde nació precisamente también a producto de eso la sentencia SU 235 del 2016. Desde la década de finales del 80, cuando ingresamos un grupo de campesinos a recuperar las tierras que le había sido despojada a nuestros padres, abuelos, en la región que hoy se llama Veracruz, y en ella conformamos 13 veredas con personerías jurídicas y todas esas veredas con una cantidad de campesinos bastante suficiente, como unas 300, 400 familias campesinas que nos hicimos ahí, donde empezamos a trabajar la tierra y a obtener ya una calidad de vida aceptable, mejor, porque empezamos a producir nuestros alimentos y a producir muchos alimentos para la misma región. Y de ahí comíamos y vivíamos ahí en las tierras hasta que llegaron los paramilitares. Nos sacaron de ahí. Eso fue tragedia, ¿vio? Cuando esa gente llegó, porque hubo tragedia. Hubo fuete corrido con la ramita esa que tenía las 3 balas. Y ya le daban fuete a los hombres, pues. Todo lo más a los hombres. Entre los años 50 y mediados de los 90, los campesinos cultivaron en la hacienda Veracruz arroz, frijol, yuca, plátano, ñame, frutas, criaban animales de corral y la comunidad practicaba la pesca pese al avance de la ganadería. Pero tras la violencia, fue la palma de aceite la que arrasó con la producción agrícola, cambiando de tajo la vida campesina, los ecosistemas y las formas de producción. ¿Cuánto se perdió con el despojo? A mediados de los 70, un grupo de campesinos motivados por los ánimos de la reforma agraria y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ingresó a las tierras para cultivar entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque en el sur del Cesar, que comprendían la hacienda Veracruz, y solicitaron la titulación ante el INCORA a sabiendas que allí había baldíos. Durante los siguientes 25 años, los campesinos siguieron reclamando títulos en medio de desalojos policivos y actos administrativos solicitados por los Marulanda. Pero en los días 14 y 15 de febrero de 1996, más de 250 familias, 1.500 personas aproximadamente, fueron desplazadas de manera violenta. En el caso Veracruz, la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz cuantifica la pérdida por familia que oscila entre 37 a 80 millones de pesos. Se perdió el compartir de las cosechas y el respeto por el equilibrio entre la producción de alimentos y las necesidades básicas de los seres vivos, es decir, la identidad campesina por monocultivos de palma. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el proceso de restitución, al analizarse las reclamaciones de las parcelas despojadas, muchos de los casos fueron tramitados por la unidad de restitución de forma individual. En efecto, en su momento, jueces y magistrados dijeron, aquí hubo unos hechos similares, unas circunstancias que estos campesinos vivieron, tramitemos estos casos de forma colectiva, pero eso no se logró realmente
como decir, en la totalidad o en la complejidad de todas las parcelaciones despojadas. Entonces, eso explica, por ejemplo, que el retorno haya sido muy difícil, porque si mediante procesos de restitución, por ejemplo, una parcelación de 30 familias campesinas que fueron despojadas, y hay sentencias sobre 2 de esas familias, pues 2 familias retornan, algunas con unas condiciones muy difíciles, eso también lo hemos visto en términos del presente, hace que ese tejido social o esa comunidad que existía no exista, valga la redundancia. Entonces, las condiciones para estar y permanecer son muy difíciles además porque la restitución no se queda solo en la entrega material del predio. A estas comunidades y a estas familias les deben garantizar pues, los derechos que de por sí están consignados en la Constitución política. Sí, señor, y eso fue mucha tragedia grande, y de ahí nos salimos, y de ahí cada quien cogió, los unos se fueron para Venezuela, los otros cogieron otro lado, los otros, todo el mundo cogió vía, no tuvimos vida tranquila. Yo después de que anduve por allá y caminé, me acordé de mi pueblo otra vez, fue cuando volví a llegar aquí. Los gobiernos de turno que han estado no nos dan como soluciones alternativas de volver a esa vida que teníamos, y continuamos en esta zozobra, en esa vida mediocre, porque no hay empleo, nuestra situación ya de edad tampoco nos permite trabajar en empresas ni en ninguna otra parte. Lo uno que no la hay, y los otros que no tenemos la alternativa, la posibilidad de llegar a ella. Mientras los campos se vacían de campesinos, y en el país los hemos visto durante los últimos 30 años como desplazados, sucede un cambio en el imaginario que tenemos la sociedad del campo. Pero sin campesinos, ¿qué significa el campo? Despojo en el Magdalena Medio. Las acciones de desplazamiento y despojo están motivadas por la toma del territorio y la consolidación de prósperas actividades que se desarrollan tanto en la legalidad como la ilegalidad. Si bien desde 1975 existe registro de despojo donde fueron responsables grupos insurgentes en el Magdalena Medio, hacia el periodo de 1996-2010 se acentúa la disputa territorial, el desplazamiento forzado en la región del Magdalena Medio, tanto por grupos insurgentes como paramilitares. Tras amenazas, homicidios, masacres, entre otras afectaciones, las víctimas son forzadas a desplazarse sin posibilidad de volver. De 1984 hasta febrero del 2018, el desplazamiento forzado en el Magdalena Medio ha dejado un total de 427.795 víctimas, según la Red Nacional de Información. En este periodo es el delito que deja más víctimas en la región, con un 83%. La injusticia fue por Bellacruz, los paramilitares, eso son las injusticias que hicieron con nosotros, sino que porque nos hicieron salir de ahí. Por eso fue que salimos, no porque vendimos. A las fuerzas salimos, porque por nosotros no hubiéramos querido salir de ahí, sino que nos sacaron y tuvimos que salir. O si no, nos hubieran matado, hubiéramos muerto hoy en día. Yo considero que la principal negligencia, la principal injusticia que se ha desarrollado en Colombia ha sido de parte de los gobiernos de turno, que han manejado esta situación con intereses muy distintos a los que tenemos los propios campesinos en Colombia. Pero en otros territorios también se vivió esto. En la falda de los Montes de María, municipio de San Basilio de Palenque, el conflicto despojó a los campesinos, situación que se replicó en muchas otras veredas, en donde la economía familiar dependía de la vocación agrícola. Son muchas las afectaciones las cuales han sufrido nuestros campesinos en la comunidad palenquera en el marco de todo lo que se conoció como el conflicto armado en el pueblo colombiano. Factores como uno, la inseguridad para el uso de la tierra, ¿sí? Luego de ese retorno a la tierra, porque fueron muchos campesinos, incluso de la comunidad palenquera, que abandonaron sus tierras, unos por amenaza, otros por miedo a ser violentados, ¿sí? Ya no es lo mismo, no es la misma realidad de hace unos 50, unos 30 años como laboraban nuestros abuelos. Asimismo, la seguridad alimentaria para la comunidad palenquera y la pérdida de los mercados donde
vender esos productos, porque el no cultivo lo que te hace es perder ese relacionamiento con los pequeños microempresarios que normalmente se les vendían los productos que eran producidos aquí en Palenque. Pero asimismo se dio un proceso de migración de esas personas que normalmente su actividad económica era el cultivar la tierra, el cultivo de yuca, maíz, ñame. Muchas personas cambiaron su actividad para ir a apoyar a sus mujeres a ciudades como Venezuela, países, incluso en otros países como Venezuela, otras ciudades como Barranquilla, Valledupar, muchas ciudades que normalmente ese oficio era en nuestras mamás. También muchos de nuestros papás que dedicados al campo tuvieron que sustituir su actividad por ir a acompañar a nuestras mamás a la ciudad, debido a que en el campo no se podía cultivar por todo lo que ya conocemos producto del conflicto armado. Obviamente hemos perdido, primero porque Palenque era considerado también como una de las despensas importantes agrícolas de la región. Sí, Palenque hacía un punto importante, significaba un ícono dentro de esa gama de campesinos que están alrededor de la falda de los Montes de María, pero el no ejercicio, el no cultivar estos, obviamente debilitó, porque ya el flujo, la cantidad, lo que se cultiva no es lo mismo, entonces de una u otra forma ya no es lo mismo. Sí, la afectación sí hubo una afectación, pero como decía antes, el hecho de que esa cantidad de hombres que se dedicaron cierta cantidad de tiempo de su vida al cultivo de la tierra, parar para ir a la ciudad, luego retomar, incluso no todo el mundo está dispuesto a retomar, a cultivar la tierra. Podríamos decir que ahora con lo que se está viviendo por lo de la pandemia, podríamos verla hasta un lado positivo. Y es que muchas personas que ya no estaban en el ejercicio de cultivo han retomado la actividad. Estos 9, estos 8 meses de pausa, las personas lo han ido a reponer en el campo. Lo que no se hizo en la ciudad, sí, las personas han vuelto al campo y esperamos, todos estamos a la espera de poder tener buena cosecha, finalizar el año. Extraño bastante, porque anteriormente nosotros teníamos una vida digna, porque por aquí no se veía palma, no se veía piña, por aquí lo que se sembraba era el maíz, la yuca, ¿sí? La uyama, la caña era lo que se sembraba por aquí. Y nuestras familias pues estudiaban, nuestros hijos estudiaban, ¿entiendes? Porque nosotros no teníamos cantidad, pero teníamos una parcela donde nosotros cogíamos el pan coger para nuestra familia. Pero extraño bastante porque para mí el campo es vida. El campo es vida, y extraño bastante que hoy en día, como nosotros estábamos desde antes del 96, a como teníamos nosotros nuestra vida digna, hoy en día la que tenemos, doctora, es un sufrimiento muy grande. Yo recuerdo y extraño de que yo tenía un cultivo de maíz en una parte llamase Trocadero, tenía media hectárea de yuca y 5 hectáreas de maíz. Al momento del 14 de febrero del 96, le echaron ganado y destruyeron el cultivo ya dando cosecha. Y extraño eso mucho porque fue una pérdida. No sé cómo el gobierno viola los derechos de nosotros los campesinos en la ley 1448, en las medidas preventivas, dice que como nosotros tenemos derecho a la tierra, estando incluidos en la unidad de víctimas, tenemos derecho a la tierra y a muchos estudios, a muchas cosas, y el gobierno eso no lo tiene en cuenta nada. Y yo extraño esa cuestión. ¿Por qué denunciar y persistir en volver donde el conflicto persiste? Las comunidades campesinas de Bellacruz, que organizadas en la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada, ASOCOL, y en la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno, ASOCADAR, siguen reclamando las tierras que cultivaron. Cuando el país se sincera
de por qué ocurrió eso, cómo ocurrió, quiénes participaron, no con el ánimo de señalar, sino con el ánimo de entender para buscar las soluciones. Por eso en el mandato está planteado la necesidad y la, digamos, urgencia de redactar también unas recomendaciones para la formulación de las garantías de no repetición. Y por eso la verdad ahí conecta en esa importancia de qué fue lo que nos pasó, cómo nos pasó, para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, yo creo que la comisión, en términos, por ejemplo, sobre la verdad, sobre el desplazamiento, el despojo, la relación que esto ha tenido con diversas dinámicas económicas, también con diversos actores donde confluyen el Estado, actores armados tanto legales como ilegales, particulares, algunas empresas, ¿no? Nos permite entender, bueno, esto ocurrió de esta forma, tenemos que hacer un alto, de hecho el acuerdo de paz lo dice, pero creo que el informe va a hacer un énfasis muy importante de decir, una de las nueces o médulas del conflicto armado colombiano ha sido precisamente la tierra y el territorio. Todas las luchas, conflictos que se han dado alrededor de él. Si se formulan recomendaciones que insistan en la necesidad sobre la democratización y el uso de la tierra y el territorio para todas estas comunidades que han sido afectadas por el conflicto, y se cumplan o se desarrollan políticas públicas que respeten esos derechos, pero que también hagan un estudio juicioso de la autonomía, de la garantía de los derechos de las comunidades, ahí la verdad ha tenido un rol muy importante. O sea, como la verdad es una especie de camino que conduce a sincerarnos como sociedad civil para entender esos impactos de que por qué eso que pasó es muy grave, no puede seguir pasando, cómo eso afecta la vida cotidiana de todos y cómo se deben realmente hacer unas acciones que permitan que esto no se vuelva a repetir. Porque este es el territorio para sembrar y cultivar y tener la comida principalmente, tener trabajo por los cultivos, pero como ahora nos quitaron las tierras, ahora están sembradas de palma. ¿Qué cultivos se pueden sembrar? ¿Qué van a comer aguantando hambre en este pueblo? No se puede sembrar nada porque todo está sembrado en palma. Y entonces no hay nada que sembrar, no hay nada que hacer. La gente no tiene trabajo. Ya criamos los hijos, se fueron. Ya hoy en día nosotros perdimos esperanza. Vivimos con las esperanzas y viviremos hasta el día que nos muramos con las esperanzas de la tierra. Eso sí les digo yo, vivimos con las esperanzas. Azocadar no ha perdido las esperanzas y Azocadar sigue luchando. Es importante volver a la tierra porque en ella volveríamos otra vez a recuperar nuestra dignidad, nuestra calidad de vida, porque le daríamos una esperanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, de un mejor vivir, un mejor futuro, y porque también contribuiríamos a la región y al país en esa producción que nosotros hacemos que tanto ellos necesitan. Para el campesino, el campo lo es todo. Significa lo bonito de vivir la vida, la dignidad. Si el desarrollo en el Magdalena Medio no hubiera sido desde la gran propiedad, la ganadería extensiva, el petróleo y la explotación minera, sino desde el desarrollo de la agricultura campesina e incluyente, de las unidades agrícolas familiares, el Magdalena Medio sería un territorio habitado y trabajado por campesinos, para el cultivo del maíz, la yuca, el plátano, el ñame, el cacao, cítricos y pesca en abundancia. Sería una tierra habitada por campesinos, para quienes la tierra lo es todo. Ahí está la fuerza, en la armonía y la intención de quien cultiva el campo y el capital que lo sostiene. Recuerde seguir hablando de verdad en su casa y hacerse la pregunta: ¿qué hacemos para parar este conflicto armado? Lo invitamos a acercarse a los equipos territoriales en la Casa de la Verdad más cercana a usted y contribuir con información que permita esclarecer lo sucedido. Gracias.